Bueno, hablar de las cuestiones ambientales en un territorio como el de Guyana implica una tarea bastante compleja por cuanto es un territorio muy diverso y grande. Por eso vamos a emplear esta técnica de que considerar el ambiente como un estadio complejo donde convergen diferentes características y condiciones que forman parte del entorno inmediato de un individuo, de un grupo social, de una comunidad o en todo un territorio. Vemos entonces de que para el objetivo central, cuando se trata de definir una política a desarrollar, es necesario de que este enfoque delimite algunas áreas que serían variables intervinientes. En este caso tendríamos estrategias sobre los aspectos socioeconómicos, estrategia para las relaciones hombre-naturaleza, estrategia para lo sociocultural, para las estrategias geopolíticas, tanto en el territorio como en la plataforma atlántica, y las estrategias sociopolíticas. Esto es de una manera de englobar las variables más importantes que tienen que ver con lo que está sucediendo en ese territorio y con la población que nos interesa por considerarla venezolana también. En esta imagen vemos ya con más detalle la franja que discurre alrededor de la línea fronteriza, donde deben basarse los estudios cuyas conclusiones podrán extrapolarse al resto del territorio. Es decir, que con esta muestra del estudio podemos tener mayor facilidad para accesar a la realidad del territorio que nos interesa. En esta lámina vemos que está señalada como estrategias socioculturales. Podemos ver entonces demarcadas pueblos y ciudades que están dentro del territorio en reclamación, muy cerca de la frontera con Venezuela. Y dentro del territorio venezolano, pues las principales ciudades como El Dorado, Kilómetro 88, Tumeremo, El Callao y Bochinche en la frontera. Esto es importante tomarlo en consideración por cuanto son las características que están en esa zona y que son representativas de lo que pasa en todo el territorio, que van a poder aproximarnos a la realidad de lo que sucede en todo ese magno territorio llamado Esequibo, ubicado al oeste del río que lleva ese nombre. Vemos nosotros una línea que cruza horizontalmente todo el territorio desde Venezuela hasta el río Esequibo, que es lo que demarca el río Uyuni. Geopolíticamente, ese territorio ubicado al norte del río debe tener una gran relevancia en la política del Estado venezolano. En él se desarrolla en todo el territorio los grupos étnicos afro-guyaneses, que reúnen el 26% del total. Es representado por descendientes de africanos que fueron esclavos traídos por los ingleses en esa zona. Están los indo-guyaneses, que son oleadas de migrantes posteriores que reúnen el 40% del total de la población y vemos que son mayoría.
están los pueblos indígenas, que reúnen el 11% del total, y el restante 20% aproximadamente lo integran otros grupos mixtos de población. Por el lado de Venezuela vemos entonces que hay grupos campesinos, grupos de mineros, grupos indígenas y grupos mixtos agrupados en poblaciones que mixtas, pues, que conviven de una manera relativamente armónica si la comparamos como es la situación que viven los guyaneses. Ahora bien, entre estos grupos étnicos que están en Guyana existe un gran conflicto de discriminación. Los afroamericanos están confrontados con los hindúes, y los hindúes, aun cuando son mayoría, no gozan de los privilegios que tienen los afroamericanos para acceder a cargos importantes dentro del país, inclusive a desarrollo económico de una escala mayor. Estas diferencias étnicas limitan para el desarrollo integral del país. Esto se refleja desde el punto de vista sociocultural en las tendencias religiosas de la región. Ahí tenemos el islamismo, que reúne al 7.5% de la población, el hinduismo, que reúne el 29.5%, y el cristianismo, que aun cuando reúne al 57% de los creyentes, no representa un grupo sólido, como lo hace sí el hinduismo y el islamismo. Vemos acá que el cristianismo está dividido en todas las corrientes que normalmente forman parte de esa religión, y donde los pentecostales tienen el grupo mayor. El resto está distribuido en todas otras creencias, incluyendo los católicos, que solamente agrupan el 8.5%. Dentro de estas divisiones también hay la confrontación de discriminación, que no permiten ligar entre sí. Y este es un factor muy importante que Venezuela debe tomar en cuenta en el momento de diseñar una estrategia de acción que debe para gestionarla en el territorio que considera suyo. Vemos acá entonces que esta lámina representa la parte de las relaciones hombre-ambiente. Si tomamos en consideración lo que muestra la página, vemos que el territorio en reclamación forma parte del bioma amazónico, aunque no tanto de la cuenca amazónica. Tanto Guyana como Surinam y la Guayana Francesa, como el estado Bolívar y parte del territorio venezolano, forman parte de los trópicos húmedos, de la selva tropical lluviosa, de los bosques nublados y demás ecosistemas, sobre todo los cuerpos de agua que el territorio en reclamación tiene en abundancia. Hay diferentes maneras de apropiación de los recursos naturales en el territorio guyanés, que también son semejantes a la manera de cómo se apropian de esos recursos los pobladores del resto de Venezuela, en este caso del estado Bolívar. Vemos ahí la manera de apropiación de recursos de la economía minera, principalmente la minería de oro, con sus devastaciones y destrucción de suelo y bosque. Vemos también la apropiación de los recursos a través de métodos agrícolas y pecuarios desarrollados por diferentes grupos étnicos, tanto hindúes como
afroguyaneses y la apropiación de los recursos que realizan los pueblos indígenas, que son ya métodos mucho más tradicionales, pero sin embargo actualmente está incrementándose los monocultivos para comercializar, para participar en la economía regional y así obtener recursos para cubrir gastos que se están convirtiendo en necesarios para estas comunidades. Objetos industrializados, sobre todo elementos de metal, machete, hacha, etcétera, ropa y otros elementos industrializados que ya forman parte de la vida cotidiana. Estas son distintas maneras. Hay explotaciones de madera, explotaciones de ganado, hay siembras de arroz, etcétera, que ya forman parte de esa economía. Y por un lado también la explotación ya de bauxita, que sirve para la exportación. Estas son relaciones hombre-naturaleza más que relaciones ambientales, porque como dije antes, el ambiente, lo ambiental lo integra todo. Esto es el hombre con el medio natural, cómo se apodera de los recursos que le ofrece el bosque y los cuerpos de agua. Desde el punto de vista socioeconómico, está principalmente la economía minera a ambos lados de la frontera, sobre todo la economía de oro, aun cuando se exploten también minerales no metálicos, tanto como el diamante, como algunos tipos de roca que sirven para la construcción. Está también la economía indígena, que forma parte del monocultivo, la caza y la pesca como parte de la supervivencia diaria. Pero como dijimos, se está desarrollando los monocultivos de alguna especie que sirven para participar en el mercado y adquirir recursos de los cuales ya son dependientes. Ustedes ven aquí casas en una comunidad indígena, ya tienen luz eléctrica, ya usan materiales de construcción para reparación, usan ropa, etcétera, que hay necesidad de adquirirla en el mercado. Está también el comercio, que sirve para participar en un mercado, sobre todo con los productos agrícolas, tanto de una pequeña y mediana escala como la que pueden formar parte de una escala ya mayor, como sería el arroz, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos productos que son de producción mediana, que es para la dieta diaria de los que asisten al mercado, tanto los hindúes como los afrodescendientes y como los campesinos criollos que no forman parte de los grupos hindúes ni afroamericanos o afroguyaneses, me refiero. Desde el punto de vista de la estrategia sociopolítica, nosotros tenemos aquí unos elementos necesarios de tomar en consideración. En primer lugar, los grupos indígenas que existen en el territorio están volcados sobre la frontera venezolana. Inclusive parte de su territorio están dentro del territorio del Estado Bolívar y también emparentamiento consanguíneo, sobre todo los acahuayos, los grupos Pemón. Por el norte están los arawak, que se relacionan mucho con los guaraos del delta del Orinoco, y en el centro vemos a los caribes, los cariñas, que también forman parte de los mismos pueblos que están dentro del territorio venezolano. Inclusive ellos
tienen comunidades a lo largo de la carretera El Dorado, kilómetro 88, donde desarrollan una vida normal de una comunidad indígena, con participación también en la explotación minera, pero con la modalidad propia de estos pueblos indígenas. Los partidos políticos que existen en Guyana actualmente también tienen el problema de la convocación de cada uno a sus votantes, basado más en asuntos de carácter racial, étnico, que asuntos ideológicos. Por ejemplo, los guyaneses forman parte de un partido político, Partido del Pueblo Progresista, y los que forman parte del Partido Popular del Congreso son generalmente afrodescendientes. Eso es necesario tomarlo en consideración, porque hay también una división política en este problema necesario de abordar. En esta lámina abordamos ya los asuntos geopolíticos, que corresponde a un factor muy importante de considerar. Vemos acá que la plataforma atlántica hay una prolongación de la división de agua marina y submarina, tanto del territorio actualmente venezolano como del territorio guyanés, por la línea divisoria del río Esequibo. Nos damos cuenta ahí que están una delimitación de bloques, especies de concesiones que ha estado negociando Guyana con empresas como la Shell, la ExxonMobil, etcétera, para explotar recursos hidrocarburos en la plataforma atlántica. Inclusive, como lo muestra la imagen, vemos acá cómo parte de estas delimitaciones de bloques están dentro de aguas que forman parte de la proyección del mar territorial y de la zona económica exclusiva del delta del Orinoco. Esto es muy importante porque van a generar problemas políticos y de seguridad en el futuro si no se detienen a tiempo. También al interior del territorio se observan algunas concesiones, sobre todo de oro y diamante, que están siendo otorgadas por Guyana a compañías extranjeras dentro del territorio en reclamación. Esto también hay que considerarlo, porque debe formar parte, y como de seguro ya está formando parte de la atención del Estado venezolano. Si nosotros vemos esta imagen acá sobre la prolongación de la zona económica exclusiva, de nosotros, de Venezuela, no recuperar su territorio que llega hasta el río Esequibo, la prolongación de la línea limítrofe de aguas marinas y submarinas en el actual límite entre el delta y Guyana, y la proyección del sur de Trinidad y Tobago, pudiéramos tener acá una especie de embudo que limita la salida del delta del Orinoco hacia su zona económica exclusiva que le corresponde. Esto, claro, actualmente es una especulación, pero no existe, no se han delimitado esta zona y no se ha definido cuál es la modalidad para hacer tales mediciones. Esto sería perjudiciar
geopolíticamente para Venezuela. Pero también para Guyana significa un problema. Si Venezuela recupera el territorio Esequibo, sobre todo la costa atlántica, hasta la desembocadura del río Esequibo, y como no hay una delimitación actualmente entre Guyana y Surinam, la proyección de la nueva línea venezolana y la proyección de Surinam podría generar el mismo embudo que limitaría la salida de la angosta costa que le quedaría a Guyana hacia su zona económica exclusiva. Esto, por su parte, es necesario considerarlo, porque por ello también deben estar diseñando sus políticas las autoridades guyanesas, y en este caso ayudados por potencias extranjeras. Hay un problema también en el espacio territorial. Vemos acá que el espacio reclamado por Venezuela, que representan 159.542 kilómetros cuadrados, significan el 74,31% de la totalidad del territorio. Si Venezuela recupera todo este territorio, eso estimularía un reclamo actual que tiene Surinam pendiente con Guyana sobre un triángulo en el sur, que en la zona denominada Tigris, de unos 15.600 kilómetros, que representan el 7,26% del territorio actual de Guyana. Esto sería muy perjudicial para Guyana, por cuanto ambas reclamaciones, de recuperarse ambas por los reclamantes, significaría la pérdida actual del 81,57% del total de una superficie de 214.669 kilómetros, que es el territorio total que usufructa el estado de Guyana. Esto, por supuesto, sería perjudicial para Guyana. Por eso tiene que estar definiendo sus políticas, y yo creo que lo más conveniente acá sería la negociación de manera de que nosotros podamos establecer con Guyana mecanismos de solución de nuestros problemas de una manera justa y ampliamente beneficiosa para ambos países. No me corresponde decir en este momento cuáles serían las particularidades de esa negociación, pero sí que nosotros tenemos que tener muy pendiente como territorio no negociable lo que queda al norte del río Cuyuní, por cuanto hay que asegurar la plataforma atlántica de nuestro territorio como un elemento estratégico geopolítico de importancia. Es necesario entonces que la negociación se haga para el trabajo conjunto de explotación de recursos, de atención a la población, de elementos socioeconómicos, socioculturales, sociopolíticos, que sean de reconocido beneficio para ambos pueblos. Muchas gracias. Es todo lo que tengo que decirle a ustedes sobre la responsabilidad que me fue asignada,